Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero decirte algo que Dios me puso en mi corazón, que te dijera que no estás solo. Dios me puso en mi corazón decirte en esta mañana que no estás solo. Dice: yo estoy contigo en la tribulación, yo estoy contigo en la angustia, en la tristeza, en la desesperación. Aun cuando pienses que estás solo, no es cierto, yo estoy contigo. Da un aplauso a Dios por eso. Wow. Gracias, Padre. Puede tomar su lugar, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Hoy le quiero dar una palabra de Dios y voy a iniciar para alcanzarla a dar toda. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque no estamos solos en las batallas. Tú estás ahí. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, siembra la semilla y riégala para que germine. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy le quiero hablar de solo un gemido alcanza el trono. Okay. Hemos hablado que los hijos de Israel estaban bajo la gracia en el pacto de Abraham. Y la pregunta que surge aquí, que es muy importante esta pregunta: si ellos estaban bajo la gracia, ¿por qué Dios permitió que ellos vivieran tantos años en esclavitud? ¿Se lo ha preguntado? Si eran su pueblo, si estaban bajo la gracia, ¿por qué Dios permitió que ellos vivieran tantos años en esclavitud? Aquí le tengo la respuesta. Si se acuerdan, jóvenes, voy a contestar esa pregunta con una situación. La pregunta que nos debemos plantear es: ¿por qué, si estaban bajo la gracia, Dios permitió que estuvieran cientos de años bajo esclavitud? Si eran su pueblo. Voy a contestarles con una situación. El corazón humano es muy misterioso. Saben que ustedes y yo podemos estar oprimidos, podemos estar pasando por algo muy duro y todavía seguimos jugando al hacernos al fuerte. Eso es algo asombroso del corazón. Puedes estar bajo ataque, bajo presión en tu trabajo, puedes estar bajo una intensa presión
Y tú debes decir, no pasa nada, yo puedo con esto. Decir, no hay problema, yo lo puedo manejar. Esto pasará pronto, yo soy fuerte, lo puedo manejar. Quiero decirles que Dios está esperando o hay algo que Dios está esperando que hagan para liberarlos. Y lo que esperó de los hijos de Israel, que no llegaba, el por qué no lo liberaba, ahora sí está la respuesta, se los voy a decir. Dios siempre quiere que el hombre dependa de él. Wow, anótelo. La más grande postura del hombre que puede tener en la tierra es tener una dependencia total de Dios. Así que por cientos de años ellos estaban subyugados bajo el yugo de los egipcios, eran esclavos, eran unos crueles amos. Una cosa que ellos pudieron haber dicho es esto que yo les dije, que el corazón, puedo lidiar con esto, podemos afrontar esto nosotros, yo puedo lidiar con este problema, soy fuerte, saldré adelante. Pero no fue sino hasta que clamaron que Dios lo libertó. Desde que llegó José como administrador del reino del faraón, hasta que clamaron, no hay ningún pasaje en la Biblia donde diga y ellos clamaron a Dios, no hay ningún pasaje. Cuando llegó José, el soñador, a ser el segundo de Faraón, ellos tenían el favor de ese faraón, pero murió. Y el otro no conocía a José. Llegó otro. Ese rey o ese faraón que llegó tenía miedo porque el pueblo de Dios se estaba multiplicando, se estaba expandiendo. Por eso este rey los esclavizó para tratarlos de hacer menos, para que no crecieran. Eso ocurrió por cientos de años. Nadie del pueblo de Israel clamó a Dios. Todos estaban como el corazón humano, yo puedo con esto, yo puedo con esto. ¿Cuántos problemas han pasado que ustedes dicen, yo puedo con eso? Yo soy lo suficiente fuerte para afrontar ese problema, yo puedo. Desde que llegó José el soñador hasta el libertador Moisés, nunca el pueblo de Israel clamó a Dios. Por consiguiente, aquí está por qué no lo liberaba Dios. Ellos intentaron ser fuertes, intentaron depender de ellos mismos. Esa es la explicación de que por qué, si estaban bajo la gracia, no lo libertó Dios. A veces estamos oprimidos nosotros, o en tentación, o pasando pruebas, y ni siquiera clamamos, decimos como este pueblo de Israel, nosotros podemos, yo puedo, tengo la fuerza para hacerlo. Y vamos a la palabra. Éxodo 2:23, vamos a leer desde el 23 hasta el 25. Alguien dígame cuando lo encuentre. Dice así: aconteció
que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Lo reconoció Dios. ¿No se le hace raro? Eran su pueblo. ¿No lo reconocía? Dios sabe todas las cosas. Obviamente Él sabía que eran esclavos. Obviamente Él sabía que eran maltratados. Pero aquí dice, y los reconoció Dios. Pero Él sabía algo que el pueblo de Israel ignoraba. Dios sabía algo acerca del pacto con Abraham que no lo desataba, que lo tenía atado ese pacto. Dios estaba esperando algo de ellos. Algo tan simple como decir, Dios, dependo de ti. Pero ellos no habían podido decir esas simples palabras. En su momento de esclavitud no habían podido decir, Dios, no dependo de la iglesia, no dependo de mi familia, no dependo de mis capacidades, no dependo de mis circunstancias, sino Dios, no puedo, dependo de ti. Él estaba esperando a que el pueblo dijera eso. Dios está esperando a que tú le digas, Dios, no puedo, dependo de ti. Wow. Ya no voy a decir wow porque allá me lo criticaron mucho. Hicieron memes del wow. Como ya les había dicho antes, desde que llegó José, el soñador, a ser el segundo de Egipto, hasta que llegó el libertador Moisés de 80 años, no hay registro en la Biblia, ningún versículo dice que clamaron a Dios, no existe. Que habían clamado, no hay. Veamos de nuevo el versículo 23, vamos a desmenuzar estos versículos. No pierda de ahí su Biblia. Dice el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Aquí ponga atención a estas palabras. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Dejemos algo muy en claro. Ellos gimieron, pero nada más a causa de la servidumbre. Ni siquiera a Dios le gimieron. El gemido no era para Dios, era que estaban a causa de la servidumbre. Todo lo que Dios necesitaba escuchar era un gemido, el gemido que alcanzó el trono. Wow. Ay, esto me desarma ante Dios. Espero que usted también.
Este pueblo ni siquiera le gimió a Dios, ni siquiera le oró a Dios. Ellos gimieron a causa de la servidumbre. No dice clamaron a Dios, no, dice gimieron a causa de la servidumbre. Esto me desarma ante Dios. Véanlo como un papá que está esperando la necesidad del hijo. Es como si el papá o la mamá con el recién nacido está en la cuna y llora, de volada van por la teta, ya sabe, están esperando la necesidad del hijo. Dios descendió al más bajo nivel porque el gemido no era para él, para poder activar su pacto de Abraham con ellos. ¿Me estoy explicando? Ese pacto se activó cuando los escuchó gemir. ¡Ay! Mi espalda. ¡Ay! ¡Ay! Ese gemido activó el pacto de Dios y Dios dijo, ok, ya se activó el pacto, necesitan de mí, ángeles, vayan a trabajar en preparar un libertador. Alguien diga gloria a Dios. ¿Me escuchan? Que esto te libere, que esto sea tu descanso para ti. Dios está esperando a que tu necesidad le diga, yo no puedo, tú suple esta necesidad, o tú, Dios, ayúdame con este problema, y se va a activar el pacto de la gracia a tu favor. Si no puedes orar oraciones elocuentes, oraciones increíbles, no importa, puedes decir, Dios, ayúdame. Y si no puedes decir, Dios, ayúdame, puedes decir, Abba Padre. Y si no puedes decir, Abba Padre, basta con un gemido. Ay, Dios. Y se va a activar el pacto de Dios en tu vida. Un solo gemido va a alcanzar el trono de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y el versículo 24 es el fundamento para esto que le dije. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Ellos solo habían clamado por causa de su servidumbre. Y ese clamor, ya les dije que no fue hacia Dios, fue a causa de que estaban sirviendo, a causa de que los maltrataban. Ese fue ese clamor. Pero ese clamor subió hasta el trono de Dios. Esta es la gracia de Dios. Y se le voy a explicar por qué la gracia de Dios. El pueblo de Israel salió 40 años en el desierto, estuvieron ahí dando vueltas en círculos. Murió Moisés, llegó un nuevo líder que se llamaba Josué. Josué era el conquistador, Moisés libertador, Josué conquistador. Ellos conquistaron la tierra prometida. Y cuando estaba muriendo Josué, en su discurso muy profundo, si lo quiere leer, muy profundo cuando lo pueda leer, en su discurso profundo de despedida, cuando ya estaba por morir, este discurso, y en esta parte, en el Josué 24:14, en este versículo, esta parte se refiere al pueblo de Egipto. Miren, vamos a leerlo. Aquí es donde se activa la gracia de Dios. Dice así: Josué les estaba diciendo al pueblo el discurso de despedida, ya se iba a morir.
Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad, esa palabra es importante, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sabe qué estaba diciendo literalmente Josué? Que sus antepasados estaban adorando a otros dioses mientras estaban en Egipto, y aún así Dios los escuchó. Esto es la gracia. Den un aplauso a Dios por eso. Ahí está registrado que el pueblo de Israel era un idólatra en Egipto. Ahí lo registró Josué. Y aún así Dios los escuchó. Te puedes equivocar, puedes estar equivocado, puedes haber pecado, pero Dios te va a escuchar. Ajá, esa es la gracia, gloria a Dios. Está registrado. Está registrado en la gracia. No los tenía porque no los tenía en servidumbre porque eran idólatras. No dice en ninguna parte, les quitó lo idólatra y luego los escuchó. No dice que los escuchó y ni siquiera clamaron a él, oyeron su gemido. Esto es la gracia, amados. Ese es el inmenso amor que Dios te tiene. No importa por lo que estés pasando, no importa la situación que estés viviendo, en tu momento más oscuro, Dios está contigo, Dios te escucha y Dios te ama. Wow. Dije que no iba a decir, pero ya dije. Pastor Gerson, ¿y el gemido de hoy en día cuál es? ¿O nosotros podemos tener un gemido? Sí, pero yo voy más allá. Hay algo más que un gemido. Romanos 8:26. Dios te ama, amado. Dios te ama profundamente. Puedes estar solo físicamente, pero no estás solo, Él está contigo. Aun cuando tú te sientas que eres el peor pecador del universo, Dios está contigo porque te ama. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad, anote esa palabra en su corazón, debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La palabra debilidad se refiere a muchas cosas. Por ejemplo, cuando estás enfermo, ¿qué dices? Me siento débil. Cuando no tienes fuerzas y no tienes ganas, me siento débil. O a veces había que pagar algunas cosas, pero me siento débil económicamente porque no voy a alcanzar a pagar. ¿Cómo liberamos la ayuda del Espíritu Santo? ¿O cómo liberamos por lo que debemos orar a nuestro favor si no oramos a veces como debiéramos? Dice Santiago, no lo busque. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hay veces que viene un ataque del enemigo y no sabemos ni por dónde viene, ni qué está pasando. Y puede ser un ataque hacia tus familias, hacia tus finanzas, hacia tu familia, no tus familias, hacia
de tu familia, tus finanzas, tu salud, tu cuerpo. Y la voluntad de Jesucristo es que seamos sanados, es que tengamos todo en la cruz. Él ya pagó por eso. Pero aquí una pregunta importantísima. ¿Cómo puedo obtener aquello por lo que Jesús ya pagó en la cruz por mí? Permítame explicarle con otra comparación. ¿Cómo puedo obtener? ¿O cómo puedo saber de dónde viene un ataque? ¿Cómo puedo defenderme de un ataque del enemigo? ¿Cómo puedo saber qué necesito hacer para poner un negocio? ¿Cómo puedo hacerle para vivir en plenitud de sanidad? ¿Cómo puedo hacerle para que las finanzas exploten en mi vida? Aquí está, permítame explicártelo con una historia o con un ejemplo. Cuando estamos en un problema legal, que algunos hemos pasado por problemas legales, lo primero que se contrata, que es un, dígamelo, ahora gritando, abogado. ¿Qué es un abogado? Un abogado es una persona que está preparada, que estudió todas las leyes, que sabe todo acerca de la ley que necesitas para defenderte. Es un abogado que conoce las leyes del país, que las ha leído todo el tiempo, que está preparado, que tiene muchos estudios, muchas lecturas. Y gracias a ese conocimiento de la ley te va a ayudar a defenderte. Amén. Uno de los términos usados para definir el don del Espíritu Santo está registrado en Primera de Juan, no lo busque, capítulo 2, abogado tendremos para con el Padre. Está registrado que el Espíritu Santo es un abogado. El Espíritu Santo, nuestro abogado, conoce todas las leyes de Dios, conoce las leyes del universo, conoce las leyes sobre la salud, conoce todas las leyes sobre la economía de tu familia, de tu casa, conoce las leyes sobre el perdón de pecados, conoce todos los oficios ministeriales, conoce todos los oficios del predicador, del pastor, del evangelista, del maestro. El Espíritu Santo conoce las leyes, conoce el oficio, conoce todo. También el Espíritu Santo conoce cuando estamos careciendo de algo. Conoce cuando tu vida está careciendo de algo. Aquí está una clave maravillosa. Así que cuando tú tienes al Espíritu Santo y tú te unes a Él, Él toma todo lo que sabe acerca de lo que te dije del universo, de las leyes de Dios, sabe todo lo que, Él toma todo lo que sabe acerca de la cruz, de Jesucristo, del perdón, de la sanidad, del amor, y créeme, lo sabe mucho, y une todos esos conocimientos a tu necesidad. Wow. Otra vez dije. Y de esa manera, el Espíritu Santo, que conoce todas las leyes del universo y se une a ti, de esa manera nos ayuda. Diga conmigo la palabra ayuda. Ayuda significa juntamente con. El Espíritu Santo no va a orar por ti, va a orar juntamente contigo. El Espíritu Santo no va a hacer sin que tú hagas nada la obra, sino tú tienes que orar
y Él va a orar juntamente contigo. Es tu ayuda, ayuda es juntos. Abres tu boca y Él habla a través de ti. El versículo 26 de Romanos. Aquí está, vamos entrando al final, ya estoy cerrando. Si quieres, pasa, Kevin. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otra versión dice, el Espíritu Santo ora con nosotros o ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Alguien está viendo la palabra gemidos? Con gemidos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hacemos nosotros? Gemidos indecibles. ¿Alguien puede hablar en lenguas? Así. Hable en lenguas ahorita en este momento, hable. ¿Alguien lo puede hacer? Gemidos indecibles. Lo voy a definir. ¿Qué son gemidos? Los gemidos son sonidos impronunciables por medio de las palabras. Este sonido, es el mismo clamor que tú haces cuando hablas en lenguas. ¿Lo estamos relacionando ahora sí? Es el mismo gemido de los israelitas. Pastor Gerson, el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo en griego. Esa palabra no puede ser la misma. Bueno, esa palabra gemidos aparece en el Nuevo Testamento en una predicación. Esteban estaba predicándole a mucha gente antes de ser el primer mártir. Y esa palabra volvió a aparecer en Hechos 7:34. Ciertamente estaba predicando Esteban. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Estaba trayendo a memoria lo que había pasado en Egipto cuando Esteban estaba predicando. Y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Esteban estaba predicando, estaba lleno de fuego y estaba predicando, estaba hablando del Espíritu Santo. Es la misma palabra que se usó en el hebreo la usó en el griego. Ese gemido que hizo el pueblo de Israel, donde Dios los oyó, ese gemido es el mismo gemido que dice que es del Espíritu Santo. Aquí está el cierre. Por lo tanto, amada persona, cuando hablas en lenguas, estás activando el pacto de Abraham. Y en el pacto de Abraham Dios nos da todo: bendiciones, salud. Cuando hablas en lenguas es equivalente al gemido del Antiguo Testamento. Cuando tú hablas en lenguas ya no tienes que correr a ningún pastor, a ningún evangelista para que ore por ti. Y no lo menosprecio, somos buenos todos, para nada, pero somos buenos en algo.
Cuando hablas en lengua ya no tienes que acudir al que ora por la sanidad. Cuando hablas en lenguas, estás yendo directamente al Espíritu Santo, al que les dio los dones a los evangelistas, al que le dio el don al sanador, al pastor. ¿Sí me están entendiendo? Cuando hablas en lenguas, acudes directo al Espíritu Santo y Él sabe qué pedirle a Dios por ti. Ay. Ponte de pie, ya no me extiendo más. Algo va a ocurrir, algo está ocurriendo. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si comienza a hablar en lenguas? El que pueda hablar en lenguas, háblelo en este momento. Ya dale. Ya. Oh, rea barra barra racia, barra barra raza. Arra barra barra raci. Aquí está el Espíritu Santo. Orra barra barra raza barra barra raci. Orra barra 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 raci anamaha barra raza. Arra barra 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 raci arra barra con gemidos impronunciables. No se entiende lo que dice, pero el Espíritu Santo sabe que se está comunicando con el Padre. Y si tú no hablas en lenguas, intenta empezar a hablar en lenguas. Abre tu boca y empieza a orar. El Espíritu Santo te va a inundar. O sea, barra 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 sí. Orra barra 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 sí, barra barra barra. Es poderoso lo que estamos haciendo. No le hemos dado el valor que tiene de hablar en lenguas. Es algo muy poderoso. Estás contratando a tu abogado. Tu abogado sabe todas las leyes del universo. Tu abogado conoce exactamente lo que Dios necesita de ti. Tu abogado sabe lo que tú necesitas de Dios. No estás solo. Eres su Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres su Dios, poderoso Rey. No se detenga, por favor. Tú eres santo. Aleluya. Barra 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 racia, barra 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 racia. Activa el poder de Dios. Barra 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 racia, barra 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 raci. Orre barra 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 raza. Un gemido puede alcanzar el trono de Dios. Tan solo un gemido alcanza el trono de Dios. Ahora, ¿qué nos pasará con que hables en lenguas? Si tú sabes hablar en lenguas, ponte a hablar en lenguas inmediatamente, por favor. Si no sabes hablar en lenguas, da un gemido.
El gemido alcanza el trono. Rabba